Vida y Salud. Y en esta ocasión, en Vida y Salud, recibimos nuevamente al neumólogo René García Toral para hablar sobre tuberculosis. Doctor, bienvenido. Buenas noches, bien, gracias. Bien, la tuberculosis que de repente en el escenario así general pensamos que ya está erradicado y no, resulta que no, se presentan todavía casos de tuberculosis más frecuentes de lo que pensamos. Sí, la tuberculosis se consideraba erradicada porque por decreto presidencial hace como 20 años, por orden del presidente se tenía que haber terminado, nada más que la bacteria pues no sabe de política, ¿no? Y siguió su progresión. En 1997 la Organización Mundial de la Salud declara la tuberculosis como una emergencia epidemiológica mundial. Cada año se infectan alrededor de 10 millones de personas en todo el mundo, pero son 10 millones. Sí. Y cada año fallecen 3 millones de personas en todo el mundo. O sea, una ciudad más grande que Veracruz, Boca del Río, más chico a lo mejor que Puebla, pero una ciudad completa desaparece cada año en todo el mundo por tuberculosis. O sea, es la bacteria que más muertes causa a nivel mundial, por sí sola. Sí, o sea, es más dañina, por supuesto, que la influenza que acabamos de pasar. Sí, claro, o sea, son 3 millones por año, ¿no? Pero continuo, en 10 años son 30 millones de personas que están falleciendo. Se ha incrementado la tuberculosis por diferentes factores. 1, la diabetes. 2, el alcoholismo. 3, el SIDA. ¿El tabaquismo? El tabaquismo no es un factor. El tabaquismo provoca enfisema o bronquitis crónica, pero no es un factor determinante para tuberculosis, aunque sí disminuye las defensas a nivel respiratorio porque altera la mucosa ciliar, o sea, las vellosidades que tenemos en la tráquea, y que esas nos permiten expulsar las partículas que estamos inhalando. ¿Cómo nos encontramos en cuanto al índice de tuberculosis en Veracruz? Veracruz, por ser uno de los estados más grandes, obviamente en cuanto a población, número de población, números absolutos, estaríamos ocupando el tercer lugar a nivel nacional en números absolutos, pero ya en tasa, o sea, dividiendo los números de tuberculosis entre el número total de habitantes, estamos entre el séptimo y octavo lugar. O sea, realmente no estamos en los primeros lugares. Hay otros estados como Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, que sí están en los primeros lugares en tasa. Sí, la zona conurbada, ¿cómo se ubica ya dentro del nivel estatal? Bueno, obviamente también la zona conurbada es la más poblada de todo el estado, ¿no? Ajá. Por eso también en números absolutos hay mayor incidencia de tuberculosis. Y aquí, precisamente en Veracruz, es la sede del Comité Estatal de Farmacoresistencia. O sea, la tuberculosis, como el SIDA y como cualquier enfermedad infecciosa, causa drogoresistencia. O sea, ya no se cura con los medicamentos habituales. Y entonces hay que dar medicamentos de segunda línea. Para eso se creó un comité estatal de farmacoresistencia integrado por diferentes médicos de diferentes instituciones, Seguro Social, Salubridad, ISSSTE, la Armada, privados, y entre todos integramos el manejo que se le va a dar al paciente ya con drogoresistencia. Sí, ahora, ¿cuáles son los síntomas de la tuberculosis? ¿Tos, flemas? Va a depender del órgano afectado, porque la tuberculosis en el 95% de los casos es pulmonar, pero en el 5% restante puede afectar el cerebro, o sea, la meninges, meningitis tuberculosa, el riñón, el intestino, el pericardio, el hueso, el mal de Pot. Y en cada caso va a tener síntomas diferentes. A nivel cerebral, pues va a tener edema cerebral, ¿no? Y va a tener problemas de inconsciencia. A nivel de óseo, pues el mal de Pot, la deformidad, la guiba. Claro. A nivel de la... Sí, doctor. Finalmente, ¿la tuberculosis se cura o se controla? Se cura, claro que se cura. Hay casos, por ejemplo, en los diabéticos, que va a depender mucho del control de la glucosa. Casos como se comentaba aquí fuera del aire, pacientes con inmunosupresión por ciclosporina, inmunosupresores por un trasplante renal, pues obviamente es más difícil porque van a seguir teniendo el factor inmunosupresor. Entonces no se les puede suspender la ciclosporina y hay que darles tanto ciclosporina, o sea el inmunosupresor, como el tratamiento antifímico. Así es. Doctor, finalmente, tus números telefónicos, tu consultorio, ¿dónde se ubica? Sí, es el 931-0506. Bien, muchas gracias, doctor. Gracias. Es el neumólogo René García Toral, que estuvo con nosotros para hablarnos sobre la tuberculosis. Hay que tener mucho cuidado y esto fue Vida y Salud.
Vida y salud.